Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Ana Araya y vamos a ver fundamentos de electricidad. Vamos a trabajar en conceptos fundamentales en conexiones de resistores en serie y paralelo. Lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción donde vamos a hacer un repaso de algunas conexiones que ustedes ya trabajaron. Luego vamos a pasar a conexión serie y paralelo, donde vamos a definir lo que es una conexión serie y paralelo. Veremos un ejemplo, calcularemos un ejemplo y veremos los ejercicios que tienen que realizar y un nuevo desafío. A modo de introducción, entonces, ustedes ya trabajaron con resistencias conectadas en serie y en paralelo, pero vamos a ver que al tener estas resistencias conectadas ya sea en serie o en paralelo, lo que yo puedo desarrollar es una resistencia equivalente, es decir, una resistencia que representa a todas las demás unidas. Para trabajar y podamos repasar, para poder trabajar de mejor manera con los circuitos serie y paralelo, vamos a ver un pequeño resumen de lo que es resistencias conectadas en serie y resistencias conectadas en paralelo. Las resistencias conectadas en serie, ustedes saben que cuando están conectadas en serie, el modo de reconocer es que están unidas en un solo punto. En cambio, cuando tengo resistencias conectadas en paralelo, estas están conectadas por medio de dos puntos de unión. Cuando tengo un circuito que tiene todas sus resistencias conectadas en serie, la corriente que va a pasar por cada una de esas resistencias es la misma. En cambio, cuando yo tengo resistencias en un circuito que están conectadas en paralelo, vamos a ver que las caídas de tensión o los voltajes en cada una de esas resistencias va a ser el mismo. Y para calcular, podemos calcular la R equivalente de resistencia en serie como R1 más R2 más R3 o las resistencias que yo tenga dentro del circuito. En cambio, para calcular resistencias en paralelo, vamos a ver que el R equivalente va a ser 1 partido por 1 partido por 1, más 1 partido por R2, más 1 partido por R3. Ahora, las resistencias ya sea en serie o en paralelo, vamos a hablar de un circuito serie paralelo, es decir, que tiene ambas conexiones. También podemos encontrar algunos que son paralelos serie o algunos que algunos libros los llaman circuitos mixtos. Un circuito serie paralelo, entonces, es aquel que conecta a más de dos elementos. Es decir, yo tengo más de dos resistencias, ciertos resistores en el circuito. Y pueden estar unidas en un punto de unión o por dos puntos de unión. Es decir, puedo tener resistores conectados en serie o en paralelo. Si se fijan, en la imagen tenemos el P1, que sería un nudo y que es el punto de unión entre R1 y R2. Pero tenemos también P1, P2, P3 y P4, que son nudos y que son los puntos de conexión entre R2 y R3. Es decir, si nosotros observamos, podemos ver que estas dos resistencias, R2 y R3, están conectadas en paralelo y a su vez en serie con R1. También una característica muy importante de los circuitos serie paralelos es que al medir con el multímetro, si yo tengo el circuito, ¿cierto?, en un protoboard o en algún circuito, lo importante es que si yo mido o calculo, es que siempre tengo que hacerlo comenzando de la parte de atrás hacia adelante. Si miramos acá esta imagen, podemos ver que en este circuito tengo dos resistencias que están conectadas en paralelo y a su vez con otra en serie. Entonces lo que yo voy a hacer primero es calcular las dos resistencias en paralelo y después voy a obtener dos resistencias en serie y ahí obtengo mi resistencia equivalente o total, como es llamada en algunos circuitos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular un circuito serie paralelo? Comenzar de atrás hacia adelante, ¿cierto? Y siempre calculando primero los paralelos de manera de obtener un circuito con toda la resistencia en serie y poder calcular la resistencia equivalente. Acá tengo un ejemplo donde, si se fijan, tenemos dos resistencias, una de 6 kilos, una de 12 kilos, y que estas dos están conectadas en paralelo.
y a su vez están conectadas en serie con esta de 2 kilos. Por lo tanto, yo para calcular, lo primero que voy a hacer, ¿cierto?, es calcular el paralelo entre los 6 y los 12 kilos, y luego esa resistencia equivalente, que vamos a llamar en el ejercicio resistencia equivalente 1, que nos da aproximadamente 4 kilos, ¿cierto?, va a estar conectada en serie con la de 2 kilos. Y ahí obtenemos, ¿cierto?, la resistencia equivalente, o también llamada resistencia total, de 6 kilos. Acá el mismo circuito, el mismo ejemplo, pero ahora aplicando las fórmulas. Se fijan, tenemos R equivalente 1, que es el paralelo entre los 12 kilos y los 6 kilos. Si nosotros aplicamos la fórmula, vamos a obtener valores decimales, ¿cierto?, con hartos decimales. Si yo la calculo como era acá, me va a dar un valor aproximado. Si yo lo calculo directamente en la calculadora, utilizando todos los decimales, voy a obtener el valor total, que en este caso es aproximadamente 4 kilos, porque yo le quité algunos decimales. Y entonces el equivalente después va a ser los 2 kilos más los 4 kilos, o sea, obtenemos la resistencia equivalente total de 6 kilos. Si yo tengo este circuito montado en un protoboard, fíjense, yo encontré un simulador en línea que se llama Tinkercad, donde yo puedo simular en un protoboard, ¿cierto?, y realizar las mediciones. En este caso, si yo tengo las dos resistencias en paralelo, ¿cierto?, aquí estoy calculando, o midiendo, mejor dicho, con el multímetro, la resistencia del paralelo entre estas dos. Y en este otro ejercicio tengo la resistencia equivalente total, donde estoy midiendo entre el punto A y el punto B. Entonces, ahora pasamos a los ejercicios. Tenemos 3 ejercicios para que ustedes puedan resolver. En el ejercicio 1 vemos que tenemos 2 resistencias que están en paralelo y a su vez con otra en serie. En el ejercicio 2 vamos a ver que tenemos estas 3 resistencias en paralelo, que al resolverla nos queda una resistencia equivalente que va a quedar en serie con estas otras dos, por lo tanto podemos obtener la resistencia equivalente total. Y un ejercicio 3 donde tenemos 2 resistencias en paralelo más otra en serie más 2 en paralelo. En total vamos a tener 3 resistencias finalmente en serie y podemos calcular la resistencia equivalente total. Y para terminar, un desafío donde tenemos un circuito, ¿cierto?, donde tenemos acá los colores de cada resistencia, y en este caso tenemos que la resistencia 3 con la 4 están en serie, a su vez están en paralelo con R2, y esto en serie con R1. Por lo tanto, el desafío es calcular la resistencia equivalente para el valor nominal, también calcular la resistencia equivalente para el valor máximo y la resistencia equivalente para el valor mínimo. Espero estén muy bien, saludos, cuídense, saludos a sus familias y espero nos veamos pronto en clases.